Listo. Buenos días con todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Doing Business en Ecuador. Es un honor contar con su participación en este espacio donde exploraremos las oportunidades, el marco legal y los retos actuales para invertir y desarrollar proyectos mineros en el país. Ecuador se consolida como un destino atractivo para la inversión minera y este evento busca brindar una visión clara, práctica y actualizada a inversionistas, profesionales del sector y actores estratégicos. Expresamos nuestro agradecimiento a María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, por su valiosa participación y por habernos brindado parte de su tiempo en este webinar. Esperamos que este encuentro sea enriquecedor y genere nuevas oportunidades de colaboración. A continuación con ustedes, María Eulalia. Hola, Paola, muchas gracias. Gracias al Grupo Mont por permitirme este espacio. Gracias a todos quienes se unen esta mañana. Em, bueno, el Ecuador es un país de oportunidades y creo que a veces la crisis es una de las mayores oportunidades que se tiene, ¿no? El Ecuador es un país que prácticamente no ha crecido económicamente en los últimos 10 años. Es un país que hoy por hoy tiene grandes necesidades financieras, hay un déficit fiscal y tenemos un gobierno decidido a algunas cosas, decidido a darle eh, frente al crimen organizado. Tenemos un gobierno que está decidido a impulsar la minería y también tenemos un gobierno que entiende que la inversión extranjera es una de las maneras más rápidas de poder lidiar con ese déficit fiscal. Dicho esto, ya haciendo un zoom in hacia temas mineros, el Ecuador se abre a la gran minería a partir del año 19, año en el que se inauguran las dos minas que hoy se encuentran en producción, las dos minas a gran escala. El Ecuador ha tenido minería en pequeña escala y en escala artesanal desde hace mucho. De hecho, nuestra historia como ecuatorianos se cuenta a través de los metales. Ya se hacía joyería, ya se hacía minería antes, no solo de que lleguen los españoles, antes incluso de que llegasen los incas. Así es que los metales son parte de esos elementos que cuentan la historia del Ecuador. Pero ¿qué tenemos a futuro? Por favor, Paula, siguiente. Eh, o más bien dicho, antes de ir al futuro, quiero un poco contarles que nuestro sector en números el año pasado. 2024, un año además complejo porque tuvimos los efectos del cambio climático se han hecho sentir sobre todo en la generación eléctrica. El Ecuador tiene una matriz sobre todo de generación eléctrica, sobre todo anclado en lo hidroeléctrico. Tuvimos un estiaje muy fuerte, lo cual devino em, en una crisis eléctrica. Digamos, eso fue uno de los grandes highlights del año pasado. Sin embargo, 2024 empieza con un tema, me he dicho, los números que arroja 2024 demuestran ya la fortaleza del sector. Más de 1.200, uy, se me pasó de presentación, pero bueno, no importa. Em, Estamos en otra presentación, Pau. El año pasado tuvimos más de 1.200 millones de dólares en el pago de impuestos exceptuando regalías eh, del sector, ¿no? Recordemos esto apenas con dos minas a gran escala operando. Superamos los 3.000 millones de dólares de exportaciones y generamos alrededor de un poco menos de 130.000 empleos directos e indirectos. Tal vez en la escala de otros países esto no sea tan grande, pero en la escala del Ecuador sí. En el tamaño de la economía del Ecuador, esto implica un gran impacto. Vamos a la siguiente, Pau, por favor. Esto no implica todo el potencial del Ecuador, para nada. El país es un país muy poco explorado para minería. Menos del 7% del territorio ecuatoriano ha sido concesionado para minería.
Y de ese 7%, menos del 10% ha sido efectivamente explorado. Es decir, las oportunidades todavía son muy grandes. ¿Qué son estos localizadores que ustedes ven en sus pantallas? Estos localizadores hacen referencia a los proyectos que están maduros. En todos esos casos son proyectos que en este momento ya tienen recursos, reservas probadas, em, todos ellos, bueno, en distinto estadio, eh, pero se puede decir que estos Big Six son los próximos a entrar en construcción, eso es lo que todos esperamos. Y ustedes lo van a ver en localizadores negros. Los dos localizadores dorados que ven al sur del Ecuador son las dos minas que hoy por hoy ya están operando. Lo hacen ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, limítrofe con el Perú. Y estos son los proyectos. No todos, obviamente, están en el mismo momento, no todos están en la misma situación, pero sí les puedo decir que estos 6 proyectos, que como ustedes verán se ubican en el callejón interandino, Guarinza, que está en la Amazonía, pero estos 6 proyectos yo creo que es hoy por hoy la gran carta de presentación de la minería. El mayor de todos ellos justamente empieza en el norte, en Cascabel, un, un depósito multimetálico, básicamente cobre, aunque con presencia de oro, de plata, algo de molibdeno. Eh, en este proyecto, cuyo titular es la australiana SolGold, se encuentran también inversores como BHP o Newmont. Se prevé que Cascabel podría entrar en construcción quizás el próximo año. em, y sí, cuando Cascabel efectivamente arranque producción, producirá más que las 2 minas juntas que hoy están en producción. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares en CAPEX. Es y muy interesante cómo este proyecto además reconfiguraría el norte del país. Está apenas a 180 kilómetros del puerto de Esmeraldas, un puerto que si bien tiene muy buenas posibilidades, ha sido abandonado de una u otra manera, necesita una repotenciación, lo cual eh, va a implicar una serie de oportunidades y una serie de dinamismo. También ellos van a necesitar una fuente de generación eléctrica y tienen dentro de su plan la construcción de una hidroeléctrica. Poco más abajo encontramos el proyecto La Plata. La Plata es de todos estos proyectos quizás el más pequeño, pero todos sabemos que en minería lo pequeño es enorme. La Plata es capitales canadienses, Attico Mining es su titular. La Plata hoy por hoy ya ha terminado los procesos de consulta ambiental eh, y estarían próximos a tener ya la licencia ambiental para arrancar construcción. Luego de eso tenemos Curipamba, también conocida como el Domo, una inversión más o menos de unos 300 millones de dólares. Em, Ellos efectivamente ya arrancaron los trabajos tempranos que se llaman, ¿no? Si bien todavía no están en la construcción de mina en sí, pero ya están con una serie de trabajos y construcciones adyacentes. También capitales canadienses. Silvercorp es la compañía que compró hace más o menos un año este asset y bueno, está ya arrancando la construcción. A la, Hacia el lado de la Amazonía, ustedes podrán ver a Guarinza, un proyecto de bandera suiza que es básicamente cobre, alrededor de 3.500 millones de dólares de CAPEX, un proyecto bien interesante, un proyecto que además ha desarrollado un modelo, digamos, único con las comunidades de influencia. Está ubicado en territorios ancestrales
Y bueno, lo que ellos han hecho a lo largo de algunos años fue desarrollar lo que ellos llaman el modelo Guarinza. El modelo Guarinza es una alianza estratégica entre la compañía y y la comunidad, ¿no? Entonces es la comunidad quien también está presente en ese consejo y bueno, ha- han llegado a una serie de acuerdos y lo que se busca es justamente eso, ¿no? Una coparticipación. Más abajo ustedes verán a Loma Larga, eh, una un depósito maravilloso, un depósito de oro subterráneo, también también de bandera canadiense, Dundee Precious Metals. Hoy por hoy, el Loma Larga esto es público, está enfrentando algunos desafíos in situ, pero en todo caso no cabe desconocer el potencial que tiene alrededor de 400, inclusive yo diría es un poco más, 450 millones de dólares de CAPEX y un manejo bastante interesante en cuanto a lo ambiental y también en cuanto a lo técnico. Finalmente, vemos ya en la provincia del Oro, más bien una provincia costera, el proyecto Cangrejos. También un proyecto grande, más de 2.200 millones de dólares de CAPEX. Es un yacimiento básicamente de oro, aunque también tiene trazas importantes de cobre. Todos estos proyectos, como digo, son los que están listos para entrar al horno, ¿no? Se han ido amasando durante muchos años y están listos para entrar al horno, están listos para la construcción. No van a ser todos al mismo tiempo, sino concatenadamente, pero estos ya son em, proyectos probados. ¿Qué significa esto en en recursos, en dinero? Pasemos, por favor, Pau. Entre los 6 proyectos estaríamos hablando de más de 10.000 millones de dólares de CAPEX, esto ubicado en los siguientes 4 años. Es decir, en este mismo periodo presidencial em, podrían entrar todos estos proyectos a construcción, lo cual generaría más de 12.000 empleos y es muy interesante porque está en zonas económicamente deprimidas. Imbabura, Bolívar sobre todo, Cotopaxi, Morona Santiago, son provincias más bien, sí, con poco desarrollo económico, lo cual nos ilusiona el impacto económico que puede tener muy positivo que puedan tener este grupo de proyectos en el Ecuador. La presentación termina ahí, pero creería que puedo decir algunas otras cosas que creo que son interesantes. Si es que solamente nos enfocamos en oportunidades, creo que estaríamos mintiendo, y ese no es nuestra intención. El Ecuador sí es cierto, presenta algunos desafíos. Sin embargo, creo que las oportunidades que hoy por hoy tiene el país son únicas. ¿Y por qué son únicas? Por algunas razones. Eh, Insisto, tenemos un gobierno que está decidido a desarrollar minería como una fuente no solamente de recursos y una fuente de empleo y una fuente de atracción de inversiones, sino por otra razón. Tenemos que desarrollar minería. ¿Por qué? Porque no es un secreto, el crimen organizado ha irrumpido en la región y parte de sus productos es el oro ilegal. Nos estamos acercando rápidamente a un techo sin precedentes de 4.000 dólares la onza de oro y ya el oro está bordeando en 3.700 la onza. Si es que nos ponemos a ver hace apenas un año, el oro estaba entre 2.500 y 2.800 dólares la onza. Hoy sí, se está registrando unos niveles históricos, de tal manera que eso es bueno y es malo, dependiendo de qué hagamos con ese oro. Si es que ese oro es
es explotado de una manera responsable para réditos del país y de las comunidades y de las compañías y de los inversionistas, es maravilloso. Si no se hace nada, pues habrá más razones para que la minería ilegal quiera meter sus garras en el país. Y eso creo que el gobierno nacional lo sabe y lo entiende. Em, ese es uno de los temas que tenemos que mirarlo de manera estratégica. Creo que otra de las grandes oportunidades que tenemos es que es un gobierno que hoy por hoy está muy de la mano, trabajando muy de la mano de los multilaterales. Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, están muy presentes en el desarrollo del Ecuador y eso lo vemos, eso lo valoramos, eso lo sentimos. Eh, y claro, estos multilaterales son muy frontales al hablar de minería, ¿no? El Banco Mundial ya lo dijo el año pasado, presentó su informe Ecuador, un crecimiento resiliente para el futuro. Allí básicamente lo que nos dicen es que el Ecuador es un país pobre, pero que podría convertirse en un país de renta media si se enfoca en tres industrias: minería formal, agricultura y turismo. Entonces creo que esto es muy interesante de tenerlo en cuenta. Entiendo, Pau, que hay una pregunta en el chat. No sé si es que doy, doy lectura. Hola, Sí, Felipe. sí, po. Hola, Felipe Gallardo desde Chile. ¿Cuál es la capacidad de cada procesamiento de los proyectos mostrados? Lo otro que no me quedó claro, ¿cuándo sería la entrada en operación de cada proyecto? Vamos un poquito atrás. Por favor, ya. La capacidad de procesamiento no la tengo en este momento en mente y no quiero aventurarme con algo inexacto, pero te debo el dato, Felipe, lo voy a pasar a Paola para que por favor, Paola, si tú eres tan amable, hacerle llegar a Felipe. Eh, ¿Cuándo sería la entrada en operación de cada proyecto? A ver, vamos, por supuesto, estos son estimados. Cascabel podría estar entrando en producción alrededor del año 31. La Plata, podríamos pensar que podría ser el año 28. Curipamba, que será la primera, se entiende que podría ser o finales del próximo año 26 o principios del 27. El tema de Guarinza, el tema de Guarinza entendemos que podría también estar alrededor del año 30. Loma Larga, eh, pronóstico reservado por el momento. Y Cangrejos podríamos pensar también que alrededor del año 29. Eso, eso te puedo decir, Felipe, y el dato del procesamiento de toneladas diario te lo hago llegar. Entonces, bueno, creo que volviendo un poco a la conversación, eh, con gusto, Felipe. Em, Volviendo a la conversación, creo que es un país lleno de oportunidades. Es un país que poco a poco entiende que es la inversión extranjera la que tiene que seguir adelante. Ustedes habrán podido escuchar por la prensa que hay una moción de asamblea constituyente en el Ecuador. El presidente Noboa ha solicitado la autorización para llevar adelante esta asamblea constituyente, que lo que haría es sustituir la constitución. Hoy por hoy, la constitución ecuatoriana, hay voces que dicen que se pueden hacer reformas sin asamblea constituyente. Yo personalmente no creo que es así, porque más allá de los articulados em, que contiene nuestra Carta Magna, creo que hay conceptos enquistados que han sido limitantes para el desarrollo y para la inversión. Y muestra de ello es justamente eh, la falta de crecimiento económico por más de una década. De alguna forma es producto también de esta constitución. Em, Hoy por hoy tenemos un gobierno fuerte, un gobierno decidido. Obviamente habrá que ver cómo
decanta este proceso, un proceso que de llevarse a cabo está en este momento esperando ya la última autorización de la Corte Constitucional, pero una vez que decante este, em, este proceso que tomará al menos unos 2 años, sí podría eh, establecer unas reglas mucho más expeditas para la inversión extranjera. Una de las razones por las que el presidente Noboa llama a Asamblea Constituyente es porque considera que existe en la Constitución una serie de principios que de una u otra manera están protegiendo al crimen organizado. Y eso creo que es evidente. Lo hemos podido ver. Por ejemplo, em, las medidas sustitutivas para los delincuentes son prácticamente, da lo mismo si es que es un narcotraficante que un ladrón común. O sea, ese tipo de cosas realmente fue de una u otra forma hechas a medida, con dedicatoria para proteger en su momento a este tipo de organizaciones criminales. Y bueno, el resultado es que hoy el Ecuador ha sido declarado ya desde hace algún tiempo como un narcoestado. Ese narcoestado solo llegó a ser así, entre otras cosas, por la normativa que lo permitía. Entonces, esta es una también, es una gran oportunidad que tiene el Ecuador de dar un giro de timón fuerte, drástico, hacia un desarrollo sostenible, un desarrollo en donde minería está en el panorama. No sé si es que hay algunas preguntas, yo encantada. Bueno, si es que tuvieran algunas otras preguntas, las tomaríamos ya al final. María Eulalia, por favor, para que nos ayudes, si es de ser el caso, que nos ayudes contestando. No, no sé si ahí ya termina tu intervención. Sí, sí, Pa. Ya, María Eulalia, muchas gracias. Entonces, en honor al tiempo, vamos a poner ya las diapositivas de Mont para que continúe Alexandra Shuguli, que es la abogada de acá de Mont, Ecuador. Buen día con todos. Gracias por ser parte de este webinar y voy a ser muy específica en la información que requieren conocer respecto de la creación de sociedades en Ecuador para ejercer actividades directas de la minería o para ser proveedores. Por favor, avancemos, Pau. Bien, las compañías que les permiten ejercer las actividades en este sector estratégico como es la minería son las compañías de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Antes podían hacerlo también las sociedades de acciones simplificadas, pero en la última reforma se les excluyó. Bien, las compañías de responsabilidad limitada deben ser constituidas con un capital mínimo de $400. Este capital debe ser pagado al menos el 50% en la Constitución y la diferencia en un plazo máximo de 12 meses. Este capital se representa en participaciones. Por su parte, las sociedades anónimas deben constituirse con $800 como capital mínimo y el 25% debe ser pagado en su constitución y el 75% en un plazo máximo de 24 meses. Aquí, el capital se representa mediante acciones. Ahora, respecto del capital, es importante que consideren que el capital es tomado en cuenta para ser parte de las concesiones mineras. Siempre se lo hace para calcular el patrimonio. Entonces, es importante que antes de decidir el monto del capital, puedan considerar a qué proyecto quisieran aplicar.
Por otra parte, las compañías de responsabilidad limitada pueden tener un socio y hasta 15. En el caso de que excedan de este número de socios, deberán transformarse en otro tipo de compañía. Las sociedades anónimas pueden constituirse con 2 o más, no tiene un límite de accionistas, y esto es algo muy positivo porque si exceden de 15, no deben transformarse a otro tipo de compañía. Respecto a la responsabilidad, en ambos tipos de compañía, la responsabilidad de los socios se limita al monto del aporte. En cuanto a la flexibilidad del objeto social, la compañía de responsabilidad limitada, como su nombre bien lo indica, tiene un objeto social más estricto, más limitado. Aquí se debe establecer claramente y definir cuál es su objeto social. En la sociedad anónima puede ser más amplio. Respecto a la constitución, en ambos casos se puede constituir este tipo de compañía mediante una escritura pública que represente un gasto notarial o mediante un instrumento privado, lo cual elimina este gasto notarial. Sin embargo, ambos actos de constitución deberán ser inscritos en el registro mercantil donde se vaya a domiciliar esta compañía. Y esto representa el pago de una tasa registral. Finalmente, algo importante es que en el caso de la compañía de responsabilidad limitada, si es que uno de los socios requiere vender sus participaciones y que ingrese uno nuevo, pues se requiere que todos los socios se presenten en una junta y de forma unánime acepten la transferencia de estas participaciones, a diferencia de las sociedades anónimas en que las acciones pueden ser transferidas libremente, no requieren ni el conocimiento ni el consentimiento del resto de sus accionistas. Basta con una carta de notificación al representante legal y la nota de cesión en el título de acciones, por lo cual es importante también considerar qué compañía se adapta más a sus proyectos. Por favor, avancemos, Pau. Bien, aquí tenemos una breve resumen de cuál es la forma de constitución. Una vez que decidan qué tipo de estructura legal, es decir, qué tipo de compañía se adapta mejor a lo que ustedes van a realizar, procedemos después a reservar el nombre, es decir, la denominación de su compañía, cómo se va a llamar. Acto seguido, vamos a proceder con la constitución de la compañía, que puede ser también electrónica. Para ello, los socios y los accionistas deben contar con una firma electrónica. Su proceso de obtención es bastante sencillo realmente y facilita y apresura el proceso. Luego de que contemos con la constitución de la compañía, de que tengamos este acto de constitución, sea mediante instrumento privado o mediante escritura pública, dependiendo de la forma que hayamos constituido, pues debemos inscribir la compañía en el registro mercantil y podemos obtener el RUC. El RUC es el Registro Único de Contribuyentes. Es el documento que nos permite identificarnos ante la autoridad tributaria. Después de ello, si es que tenemos trabajadores, también debemos obtener el registro laboral en el Ministerio de Trabajo, en su Sistema Único de Trabajo, conocido como SUT. Con todo esto podemos obtener la cuenta bancaria. Esto es brevemente el resumen de lo que debemos hacer cuando constituimos una empresa. Bien, vamos a hablar brevemente de cuáles son las obligaciones principales societarias de una empresa. Y para ello debemos conocer que el ente público responsable de, de supervisar, de controlar y regular ciertos aspectos de una sociedad es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y tenemos la obligación de presentar anualmente, hasta el 30 de abril de cada año, los siguientes documentos. Primero, los estados financieros anuales.
la lista de accionistas, en la cual si tenemos algún accionista o socio que sea extranjero, también debemos incluir el detalle y la nómina de todos los accionistas hasta llegar a las personas naturales. Adicional a ello, debemos presentar el acta anual, que es una acta ordinaria, en la cual se conoce y se aceptan se aprueban los estados financieros, el informe que debe presentar el gerente, el comisario, si es que así lo establece nuestro estatuto, y también conocer y aprobar el informe de auditoría externa si es que estamos obligados. El auditor externo va a depender del monto de nuestro patrimonio. Y finalmente, en base a estos estados financieros, estamos obligados a realizar un pago, una contribución a la superintendencia de compañías que dependerá también de nuestro movimiento financiero. Esto en términos generales. Sigamos, por favor, Pau. Bien, vamos a hablar también sobre la domicilización de las sociedades extranjeras. Esto implica tener una sucursal de nuestra compañía del exterior en el Ecuador. Los documentos que debemos requerir para constituir esta sucursal aquí en Ecuador, primero una copia certificada y apostillada del estatuto o escritura de constitución, un certificado de existencia legal emitido por el órgano competente y el nombramiento vigente del representante legal. Adicional a ello, el órgano competente de la casa matriz debe autorizar la apertura de la sucursal en el Ecuador, determinar el monto del capital asignado, también determinar quién va a ser el representante legal en Ecuador y establecer el domicilio. Cuando hablamos del domicilio nos referimos al cantón donde tendrá su domicilio la compañía. No hace falta que establezcamos calle principal, secundaria y nomenclatura. Es suficiente con establecer el cantón. Es importante mencionar que para que los documentos emitidos en el exterior tengan validez aquí en Ecuador, estos deben ser apostillados o legalizados, dependiendo en el lugar donde se hayan emitido. Y si fueron emitidos en un idioma distinto al español, pues deben ser traducidos al idioma español por un traductor debidamente autorizado. Pau, avancemos, por favor. Es importante que esta compañía que se va a domiciliar en Ecuador tenga también un apoderado, que puede ser el mismo representante legal. Aquí es importante mencionar que en la lámina anterior habíamos considerado que los socios o accionistas de una compañía pueden ser también personas extranjeras. Y para que estas personas sean parte de una sociedad existente o nueva, estas personas extranjeras, naturales o jurídicas, deben contar con un apoderado aquí en el Ecuador, que tenga su domicilio en el Ecuador. No importa que este apoderado sea una persona extranjera, pero debe contar con un domicilio en el Ecuador. ¿Por qué razón? Porque esta persona debe contar con un poder amplio y suficiente que le permita representar a la sucursal o a este socio accionista ante las autoridades administrativas, judiciales, tributarias, laborales y municipales aquí en el Ecuador. En el caso de las personas jurídicas que se van a domiciliar aquí en el Ecuador, este poder debe constar por escritura pública y debe ser inscrito en el registro mercantil. Respecto del capital, al igual que las otras compañías, debe respetar el capital mínimo asignado para cada tipo de compañía y puede ser libremente determinado por los accionistas. Este capital, luego de que la compañía haya sido creada y se encuentre inscrita, debe ser depositado en una cuenta bancaria ecuatoriana, que debe constar a nombre de la compañía creada o domiciliada. Por favor, avancemos, Pau. Adicionalmente, en el caso de la domiciliación de sociedades extranjeras, los documentos deben ser presentados a la Superintendencia de Compañía, quienes también tienen la facultad para revisarlos y si cumplen con todo lo que la normativa existente y vigente lo
exige, emite su aprobación y con esta aprobación pueden ser inscritos en el registro mercantil que corresponde. Culminado este trámite, se debe obtener el RUC, que es el Registro Único de Contribuyentes, la licencia municipal de funcionamiento, que dependerá del cantón en el cual se va a domiciliar, y los permisos que dependerán de la actividad. En el caso del sector minero, principalmente aquellos que se van a dedicar a la extracción, deben contar con permisos ambientales, del agua y otros permisos que dependerán de las actividades que van a ejecutar. Aquí quisiera hacer una precisión respecto de estos permisos. Y es que en Ecuador, la naturaleza ha sido considerado un sujeto de derechos, lo cual ha implicado que la normativa reconozca una serie de beneficios y a la vez obligaciones para proteger los recursos y así y también aquellas zonas que han sido consideradas como áreas protegidas. Por lo cual es importante saber sobre esta normativa para evitar sanciones que puedan afectar la proyección que tenemos en nuestros proyectos. Luego de esto, le doy paso a Paola para que pueda continuar. Gracias, Alexita. Sí, sí. Ya me adelanté poniendo la diapositiva. Bueno, hablemos del marco normativo que tiene Ecuador para el tema de inversiones. Ecuador ha venido trabajando en una serie de regulaciones con incentivos fiscales y aduaneros, creando un escenario idóneo para el inversionista. El marco normativo se compone del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPSI, Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y el reglamento de ella. Ecuador es un país de grandes oportunidades. Cuenta con un escenario o con un acceso a más de 800 millones de consumidores gracias a la vigencia de acuerdos de comercio y convenios para evitar la doble tributación. Los principales acuerdos que tenemos son el Acuerdo de Cartagena con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, Venezuela, con Cuba, México, la Mercosur, donde está Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Acuerdos también con Chile, Guatemala y Reino Unido. Así también tenemos acuerdos de doble tributación con más de 22 países. ¿Qué son los contratos de inversión acá en Ecuador? Por medio de los contratos de inversión, Ecuador ofrece al inversionista nacional y extranjero una serie de beneficios que el empresario puede solicitar para garantizar las inversiones nuevas y productivas. El requisito para suscribir contratos de inversión es que la inversión nueva y productiva, conforme la definición del COPSI, debe ser igual o mayor a $1 millón o al menos 250,000 durante el primer año. ¿Cuáles son los beneficios? Sería la estabilidad de incentivos tributarios durante la vigencia del contrato, la exoneración del ISD para bienes de capital y materias primas importadas, la exoneración de pago de aranceles en la importación de bienes de capital y materias primas, el acceso al arbitraje nacional e internacional y la estabilidad tributaria para inversiones de más de 100 millones durante la vigencia del contrato. Podemos ver un poco lo que es el proceso de la firma del contrato de inversión, donde primero obviamente es el contacto con el inversionista, luego el ingreso de la solicitud de este contrato, la elaboración de informes técnicos, la presentación de proyectos de inversión, la solicitud de dictamen al ministerio y la celebración del comité. Y bueno, finalmente ya se firmará el contrato. A ver, les quería hablar más bien aquí ya de las oportunidades de negocio como proveedor minero acá en Ecuador.
Bueno, María Eulalia ya nos había contado que el sector minero en Ecuador se encuentra en plena expansión. En este año se reabrió el Catastro Minero Nacional y varios proyectos estratégicos como Cascabel, Cangrejos, Curipamba, La Plata han iniciado o están por iniciar fases de construcción y operación. Este auge minero no solo beneficia a grandes inversionistas, abre una ventana directa para miles de empresas proveedoras locales y extranjeras, especialmente en servicios y suministros técnicos de especializados, como por ejemplo la infraestructura, ya sea de campamentos, caminos, electricidad, transporte, alimentación, catering, maquinaria pesada, repuestos, equipos de perforación, herramientas técnicas, seguridad industrial, servicios ambientales y de remediación ambiental, consultoría social y técnica y servicios comunitarios y de responsabilidad social. Se estima que por cada empleo directo generado en minería, se crean 4 empleos indirectos. Esto significa que las empresas proveedoras son parte esencial del crecimiento económico local, especialmente en zonas rurales donde se ubican estos proyectos. Hablemos un poco de los temas tributarios de acá en Ecuador que deben saber todos los inversionistas. Bueno, Alexandra ya nos había nombrado que el Servicio de Rentas Internas es el que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la ley acá en Ecuador. Así también tenemos impuestos locales y estatales. Hablemos un poco de los impuestos locales, que es lo más cortito, así brevemente. Tenemos los impuestos sobre la propiedad urbana y rural, el impuesto de alcabalas del 1% del bien, impuesto de matrículas y patentes y el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. El impuesto al valor agregado. Este impuesto indirecto que grava al valor de las transferencias locales de importaciones de bienes, muebles y servicios en todas sus etapas de comercialización. Todas las personas y sociedades que presten servicios o realicen transferencias o importaciones de bienes deben pagar el IVA. La tarifa vigente es del 0 y del 15%. Aquí tenemos algunos ejemplos de los bienes que gravan 0%. Por ejemplo, las mascarillas, los oxímetros, el gel antibacterial, la importación de combustible derivado de hidrocarburos, biocombustibles, los productos de higiene femenina, el arrendamiento de tierras destinadas a usos agropecuarios, los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico a turistas extranjeros. Los impuestos estatales. Aquí encontramos al impuesto a la renta para sociedades. Manejamos 3 tarifas en Ecuador, se puede decir. El 22% aplica para la micro y pequeñas empresas o exportadores habituales, el 25% para sociedades constituidas en Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país. Y el 28% se aplica en el caso de que no se cumpla con el principio de transparencia, que las sociedades deberán pagar una tarifa más del 3%, de 3 puntos adicionales conforme a la normativa tributaria. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos cuánto paga mi empresa, por ejemplo, acá en Ecuador? En Ecuador se la ha clasificado por los tipos a las empresas según su tamaño. Entonces tenemos la pequeña, la microempresa, la mediana y la gran empresa. Y se lo divide de acuerdo al número de personal ocupado, a las ventas anuales y a los activos. Entonces ustedes pueden ver que la microempresa y la pequeña empresa están entre 1 a 49 empleados, entre 100,000 y $1,000,000 de ventas, y los activos igual entre 100,000 y hasta $750,000 de activos. Aplicamos la tarifa del 22% de impuesto a la renta. Y la mediana empresa y la gran empresa van pues desde 50 empleados hasta más de 200. Sus ventas anuales van desde 1 millón hasta los 5 millones.
y los activos van desde $750,000 a 4 millones y aplicamos la tarifa del 25% de impuesto a la renta. Toquemos este tema que es muy interesante y que si se lo sabe aplicar, las empresas se beneficiarían mucho acá en Ecuador. Entonces, tenemos aquí una serie de beneficios tributarios que los podemos aplicar ya una vez que hagamos nuestra declaración de impuesto a la renta anual. Entonces, así tenemos, por ejemplo, la estabilidad tributaria y régimen preferencial. Esto significa que las empresas mineras pueden acceder a un marco fiscal estable y a una reducción en la carga tributaria. En la práctica, la tasa efectiva de tributación suele ser menor que en otros sectores, lo que representa una ventaja competitiva significativa. Así también tenemos la exención en importación de maquinaria y equipos. Las empresas pueden obtener exoneraciones en las importaciones de maquinaria y equipos necesarios para la operación minera. Esto reduce los costos iniciales de inversión y permite destinar recursos a otros aspectos estratégicos del negocio. La eliminación de retenciones para productos minerales. Actualmente la tasa de exportación para 231 productos mineros es del 0%, lo que incentiva la competitividad internacional y mejora el flujo de caja de las empresas exportadoras. También tenemos los incentivos locales en áreas mineras. En provincias con alta actividad minera, como por ejemplo Zamora Chinchipe, las empresas pueden recibir reducciones de impuestos municipales, apoyos en licencias y permisos y capacitación al personal. También es importante indicar que las obligaciones tributarias específicas que tienen estas compañías deben cumplirse, por ejemplo, con la presentación semestral del anexo minero, donde se reporta lo que son la exportación, la explotación, la exportación de los minerales. El cumplimiento de estas obligaciones pues evita sanciones económicas y asegura que la empresa se mantenga en regla. ¿Ok? Creo que necesito una. No. Ya. Bueno, este es otro tipo de impuestos que nada más es necesario que lo sepan, es el impuesto a los consumos especiales. Es un impuesto que se grava a ciertos bienes denominados suntuarios, como por ejemplo los cigarrillos, los videojuegos, las armas de fuego, focos incandescentes, etc. Este impuesto, muy importante que lo sepan porque sí, en realidad repercute en el tema de flujo de una compañía. El ISD es un impuesto que en Ecuador se cobra cuando se realizan transferencias de cualquier tipo al extranjero, es decir, donde hay cambio de divisas. El ISD aplica para pagos realizados con diferentes métodos, ya sea con tarjetas de crédito o débito, transferencias y otros. La tarifa del impuesto a la salida de divisas es del 5%, sin embargo, se ha dispuesto la reducción para las subpartidas arancelarias del sector farmacéutico, el 0%, y subpartidas arancelarias de los demás sectores productivos, que es del 2.5%. Tenemos exoneraciones a este impuesto, por ejemplo, para las importaciones de bienes de capital y materias primas para el desarrollo de un proyecto y asimismo para la distribución de dividendos. Listo. Alexita les va a hablar de aspectos importantes que deben saber respecto a lo laboral acá en Ecuador. Alexita, continúo. Gracias, Pau. Bien, como veremos en la siguiente lámina, es importante cumplir con los aspectos laborales para evitar multas o sanciones. En este caso, el Ministerio de Trabajo es la entidad encargada de emitir las políticas públicas para regular la relación entre los trabajadores y empleados. Esto siempre en atención a la norma máxima de este sector, que es el Código de Trabajo. Debemos tener presente que en Ecuador existe un salario básico unificado, que es determinado por el Estado cada año. Para este año
ha sido establecido en $470. No obstante, a finales del año se realiza un nuevo estudio y se determina cuál será el salario mínimo para el próximo año fiscal, que sería para el 2026. Aquí quisiera precisar que existe un salario sectorizado, es decir, para ciertas actividades el salario es superior, como es en el caso minero. Cada acto que realicen los trabajadores está sectorizado y deberíamos revisar que el salario que damos a nuestros trabajadores esté dentro de este salario sectorial. La jornada laboral máxima permitida es de 8 horas diarias. Sin embargo, existen jornadas especiales que también dependen del sector y están determinadas por las comisiones sectoriales y de trabajo del ministerio. No obstante, también se considera una jornada nocturna. Esta jornada nocturna será desde las 7 p.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente. Y durante esta jornada, la remuneración o las horas tienen un incremento del 25%. De forma general, los beneficios que tiene cada trabajador adicional al de la remuneración es el 13º sueldo, la 14ª remuneración, los fondos de reserva, las vacaciones y las utilidades, que las veremos en las siguientes láminas. Para comprender el resto de beneficios, debemos saber qué es la remuneración. Y la remuneración es el dinero que reciben los trabajadores, como lo habíamos visto. El Estado nos indica cuál es el mínimo que debe recibir un trabajador de acuerdo a las actividades que ejecuta. Y también se comprende por aquellos ingresos extraordinarios o suplementarios que recibe el trabajador y en este caso hablamos de las horas extras, las horas suplementarias. Adicional a ello, como también se podrá explicar en la siguiente lámina, los trabajadores deben realizar un aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sin embargo, en algunos casos, este aporte lo asume el empleador. Y en el caso de que sea el acuerdo al que ha llegado el empleador con el trabajador, también este aporte es parte de la remuneración y con todo este detalle, pues podremos comprender el resto de beneficios que va a recibir el trabajador. El primer beneficio que recibe es la 13ª remuneración o también conocido como bono navideño. Este beneficio adicional corresponde a la 12ª parte de la remuneración que recibe el trabajador desde el 1 de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año actual. Este pago puede ser realizado de forma mensual o puede ser acumulado. Cuando es acumulado, el empleador debe pagarlo hasta el 24 de diciembre del año en curso. Y para decidir cuándo recibe este beneficio el trabajador, puede informarlo al empleador hasta el 15 de enero de cada año. Es decir, que el trabajador durante estos primeros 15 días de enero debe indicar a su empleador cómo lo va a recibir, si de forma mensual o va a preferir que se acumule y recibirlo en el mes de diciembre. Sin embargo, en algunas ocasiones los empleadores pueden ser más flexibles y aceptar modificaciones en el transcurso del año. ¿Qué pasa si es que el trabajador no ha indicado a su empleador la forma de pago? En principio, la ley indica que este pago se debe realizar de forma mensual. Entonces, si es que el trabajador no ha indicado algo diferente, el empleador tendrá la obligación de realizar el pago conjuntamente con la remuneración. Y, como había explicado en una lámina anterior, la remuneración está compuesta por todos los ingresos que recibe. Sin embargo, esta 13ª remuneración no forma parte de la remuneración y no es considerada para el cálculo de estos beneficios. El siguiente beneficio que recibe es la 14ª remuneración, también conocido como bono escolar. Y esta bonificación mensual equivale
a la 12ª parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. En este caso, no genera un impacto la remuneración que reciba cada uno de los trabajadores. Aquí tomamos en cuenta el salario básico unificado, el que aplica para todos los trabajadores, y nuevamente puede ser mensualizado o se paga de acuerdo al régimen escolar de cada una de las circunscripciones territoriales. En ese caso dependerá de dónde presta sus servicios el trabajador. En el caso de que el trabajador se encuentre en la región costa o insular, que son las Islas Galápagos, el pago se debe realizar hasta el 15 de marzo. Y en el caso de la región sierra y Amazonía, el pago se realiza hasta el 15 de agosto. Ahora, respecto de los fondos de reserva, que es otro beneficio que tienen derecho los trabajadores que han cumplido al menos un año de trabajo. Cumplido este año de trabajo, tienen derecho al fondo de reserva, que equivale al 8.33 del salario mensual del trabajador. El pago se puede realizar conjuntamente con la remuneración o el trabajador puede solicitar que el pago se lo realice y se acumule en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo lo veremos más adelante? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el ente encargado de aplicar toda la normativa relacionada a el seguro general obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los trabajadores bajo relación de dependencia deben ser afiliados a esta entidad estatal y se requiere un aporte mensual. Por parte del empleador es el 11.15% calculado sobre la remuneración. Si es que en esta remuneración se incluye el pago mensualizado del 13º, 14º y del fondo de reserva, debemos saber que estos beneficios adicionales no son parte de la remuneración y por tanto no son considerados para el cálculo del aporte al IES. También se realiza el aporte del 0.5 para el IES y el 0.5 para el SECAP, que también son asumidos por el empleador. Por parte del trabajador, se descuenta de la remuneración el 9.45%. Sin embargo, existe un beneficio adicional, que es la cobertura al cónyuge o conviviente, que debe constar la unión de hecho debidamente inscrita en el registro civil, y también se puede aplicar o acceder a estos beneficios al cónyuge o conviviente del jubilado, con un aporte en el primer caso del 3.41% y en el segundo caso del 4.14%. ¿Y qué beneficio representa la seguridad social? Las vamos a ver a continuación. El primero de ellos es el seguro de salud integral. Una vez que el afiliado tenga 3 aportes continuos, si es que es su primera afiliación, o a partir del primer mes de aporte, si es que el afiliado ya contaba con este seguro de forma anterior, puede acceder a la cobertura de una salud preventiva sobre una enfermedad catastrófica, rara o una enfermedad común. Y esto implica acceder no solo a la atención de un especialista, sino también a exámenes médicos, medicina y todo lo relacionado a la salud integral. Adicional a ello, accede a un pago de una pensión jubilar. Y para que una persona sea jubilado, puede hacerlo por vejez, por invalidez o por discapacidad. Finalmente, otro de los beneficios de esta afiliación es el seguro de vida, que lo recibe el afiliado activo con un aporte mínimo de 60 imposiciones y los jubilados por vejez o invalidez.
Adicional a ello, si es que el afiliado fallece, sus beneficiarios, como son su cónyuge, su pareja en unión de hecho, sus hijos menores de 18 años, o para aquellos hijos que cuentan con una incapacidad que no les impida trabajar, que sean solteros, viudos o divorciados, y que hayan estado bajo la responsabilidad del afiliado que falleció, también tendrán derecho a esta pensión de Montepío. Finalmente, en la siguiente diapositiva, vamos a ver brevemente cuáles son las obligaciones generales de los empleados. Y previo a continuar con esto, quisiera mencionarles que todas estas obligaciones existen cuando la compañía mantiene una relación laboral con los trabajadores. Sin embargo, puede contratar los servicios profesionales de otra, de, de otro profesional, siempre que no cumpla con esta relación de dependencia, de jerarquía, pues no estará obligado a cumplir con estas obligaciones. Entonces, lo primero es la contratación. Como les había indicado, si no existe una relación de dependencia, no, estas no son sus obligaciones. Lo primero es definir el tipo de contrato que va a regir la relación entre el trabajador y el empleador. Y aquí existen una serie de contratos que es importante analizarlo previo a firmarlo para que se garantice los derechos y las obligaciones de ambas partes. Este contrato debe ser registrado en el Sistema Único de Trabajadores. ¿Qué beneficio representa para el trabajador y para el empleador? Que existe seguridad jurídica para ambas partes, ya que ambos conocen sus derechos y sus obligaciones. No contar con un contrato escrito y sobre todo inscrito en el Sistema Único de Trabajo expone al empleador al pago de multas y también un riesgo de conflictos legales, ya que al no contar con un contrato en el que se establezcan claramente las obligaciones del trabajador, puede generarse interpretaciones y dentro de un juicio, pues, puede verse afectado el empleador. La jornada laboral, como lo habíamos visto, es de 8 horas diarias o 40 horas semanales. Dependerá del horario y de las actividades que se vean necesarias para ejercer la actividad. Independientemente de los horarios que acuerden entre el empleador y el trabajador, siempre es necesario y obligatorio que el trabajador tenga 2 días de descanso, pero estos 2 días deben ser consecutivos. Y por principio legal, a igual trabajo, igual remuneración. Debemos observar cuál es el salario básico unificado y el sectorial para establecer el salario correcto. Los beneficios sociales ya los vimos sobre los décimos, los fondos de reserva y el aporte. Otra cosa importante a conocer es la seguridad y salud ocupacional. Debemos cumplir con los protocolos de seguridad que emite el Comité de Seguridad, así también brindarles a nuestros trabajadores los equipos de protección personal y la capacitación continua que requiere cada una de estas actividades. Podemos contratar a personas extranjeras. Sin embargo, estas personas extranjeras deben contar con una visa permanente y también el empleador puede gestionar la obtención de estas visas. De acuerdo al tipo de contrato, podemos dar por terminado este contrato sin ningún tipo de indemnización o en el caso de que no contemos con una causal justa o el contrato no nos lo permita, pues sí deberemos pagarle al trabajador la liquidación que corresponda. Finalmente, es importante brindar al trabajador la capacitación necesaria no solo para evitar accidentes o cumplir con la ley, sino para poder generar un buen ambiente y sobre todo un buen desarrollo profesional que de forma directa beneficie a nuestro
trabajo y actividad. A continuación, hablaremos sobre la importancia de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en Ecuador es manejada a través del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, conocido como la SENADI. Este es el órgano encargado no solo de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la propiedad intelectual, sino que también se regula el aspecto de derecho de esta materia. ¿Cómo podemos registrar una marca en el Ecuador? Lo adecuado es primero realizar una búsqueda fonética, que es el acto a través del cual el SENADI nos indica si existe otra marca con la similitud de la marca que nosotros pretendemos registrar. Si bien no es obligatorio, nos permite conocer la posibilidad de que exista alguna oposición a nuestro registro. Este es un proceso que se realiza en línea, por lo cual debemos crear un usuario y a través de este usuario realizamos nuestra solicitud de registro. Cancelamos el costo de la inscripción y la SENADI realiza una revisión a la solicitud, luego publica en la Gaceta, es decir, en la información física que ellos tienen, y si no existe ningún tipo de oposición, emite una resolución aprobando el registro de la marca solicitada. Esto puede representar también un ingreso para la compañía, ya que al ser propietarios de la marca, nos permite generar una nueva línea de negocio, como son las franquicias, también para el uso de nuestra marca cobrar una regalía por autorizar que un tercero utilice esta marca y sobre todo ir generando una imagen frente a los consumidores, lo cual apoya al desarrollo de nuestras actividades. Gracias, Alexita. Bueno, para terminar y con este tema muy importante, acá en Ecuador, para que un costo o gasto superior a $500 sea deducible para el cálculo de impuesto a la renta y del crédito tributario, para que el impuesto al valor agregado sea aplicable, se establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito, cheques o cualquier otro medio de pago electrónico. Bueno, con esto nosotros hemos concluido ya nuestra presentación. Les agradecemos sinceramente su participación en este webinar. Esperamos que la información compartida les haya brindado una visión clara y actualizada sobre las oportunidades, regulaciones y perspectivas del sector minero en nuestro país. Les invitamos a continuar explorando Ecuador como un destino estratégico para la inversión minera y quedamos a su disposición para acompañarlos en este proceso. Gracias por su tiempo y confianza y hasta una próxima oportunidad. No sé si tienen preguntas tal vez por ahí. Déjenme verle en el chat. Pues no, al parecer. Entonces, bueno, nada más decirles que muchas gracias nuevamente y pues hasta una próxima. Gracias, María Eulalia. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias.